Ahora vamos a hablar sobre la cadena de valor en esta sesión número 2 de nuestro curso de geometalurgia. Em, la cadena de valor lo que busca es capturar la información geominero-metalúrgica, ¿ok? Entendiéndose que tratamos de capturar esta información desde la parte geológica, pasando por la parte de las operaciones mineras hasta llegar a la parte netamente del procesamiento de minerales que se realiza en la planta. Entonces, el tránsito de una fase de ingeniería a otra, ¿no?, involucra la misma serie de actividades, ¿ok? Y ahí estamos hablando de, como les decía, de geología, de minería, de los procesos, de la sustentabilidad, de la relación con las comunidades, ¿no? Es toda una cadena de valor, ¿no? Entonces, este tránsito, estas fases que atraviesa un proceso, un proyecto minero, ¿no? Lo que va a pasar es que van a aumentar en el tema de la exactitud y precisión. Y esto sucede porque vamos a empezar a capturar mayor cantidad de información, ¿no? Obviamente porque cuando queremos pasar de un proyecto conceptual a un proyecto de prefactibilidad y un proyecto de factibilidad, ¿no?, obviamente necesitamos una mayor cantidad de información que nos asegure, ¿no?, el tema de la comprensión, ¿no?, del proyecto que vamos a desarrollar. En este caso, tenemos que asegurar que tenemos que asegurar el entendimiento del yacimiento, ¿no? Y que pase a través de evaluaciones económicas, financieras, ¿no?, de procesos geológicos, ¿no?, y luego de nuestro entorno, ¿ok? Entonces, un geometalurgista, ¿no?, debe siempre pensar de cómo optimizar esta cadena de valor, ¿no? Entonces, por eso podemos nosotros empezar a conocer, o debemos realmente primero empezar a conocer y entender, ¿no?, la precisión, ¿no? Y esta precisión se va aumentando en la medida que yo voy recolectando una mayor cantidad de información, ¿ok? Y esto nos va a permitir conocer la variabilidad de nuestro depósito. Una cadena de valor, ¿no? Cuando comenzamos a entender el ciclo de un proyecto, atraviesa desde la exploración propia, ¿no?, el descubrimiento, la cuantificación, la evaluación, el diseño, la construcción, la operación y el cierre. ¿Ok? Y en todas esas actividades que nosotros vamos desarrollando, siempre van a haber diferentes tipos, diferentes consultas o preguntas que nos debemos hacer para justamente tener claro hacia dónde apuntamos o hacia dónde apuntamos en el tema de la recolección de la información. ¿Ok? Entonces, eh, la misma cantidad de etapas va a llevar los diferentes tipos de niveles de ingeniería, pero la profundización en el tema de la información va a ser diferente, y para ello vamos a hacer uso de las diferentes preguntas, ¿no? O vamos a profundizar ayudándonos con preguntas acerca de lo que estamos tratando de encontrar como información o entender la variabilidad del depósito. En el tema de la captura de información, ¿no?, la mayor parte de las incertidumbres van a estar centradas en los estudios de prefactibilidad, ¿no?, que vienen a ser fases exploratorias, ¿no?, y de ingeniería de perfil, ¿no?, eh, en las cuales el financiamiento corresponde realmente a un capital de riesgo, ¿no? Por eso que se dice que el negocio de la minería es un negocio de alto riesgo, ¿no? Porque podemos, en una etapa de exploración, ¿no?, podemos llegar a la conclusión de que el depósito que estamos explorando posiblemente no, inicialmente puede haber tenido unas buenas perspectivas, pero después fue cambiando y no tenía la cantidad de recursos suficientes para poder explotarlo, o empezó a diluirse la ley por algún motivo, y eso puede hacer que el proyecto quede en foja cero, y todo ese dinero invertido puede perderse, ¿no? A menos que se pase el proyecto a otro tipo de, eh, de este de entidad
o de empresa que pueda comprar y sea factible para sus intereses, ¿no? Y eso es otro tema de evaluación. Entonces, la incertidumbre va a disminuir en la fase de factibilidad y en los estudios bancarios, ¿no? En los estudios económicos financieros que se van a hacer en función a diferentes tipos de escenarios. Entonces, el tema del capital de riesgo puede que al estar recopilando información y determinar algunos sectores, ¿no? O qué sector es inviable, ¿no? Para el desarrollo de la explotación. Entonces, la inversión en esta etapa, ¿no? De factibilidad es alta, ¿no? Porque por la cantidad de información que se captura, ¿no? Y está dado también por mallas de sondaje, por análisis químicos, ¿no? O por la cantidad de muestras geometalúrgicas, ¿no? Pero en la mayoría de los casos esa mayor inversión se da por las leyes, ¿no? Pero no en el muestreo geometalúrgico, que es casi constante o crece muy poco de fase a fase, ¿no? Entonces esto acarrea, ¿no? Una gran debilidad en la evaluación de los proyectos, ¿no? Porque realmente lo que sucede es que existe una confusión entre la información geometalúrgica, ¿no? De variabilidad con la información geometalúrgica que se necesita para el diseño de una planta, ¿no? Donde se necesitarán pues los grandes rasgos donde se moverá como un resultado metalúrgico el yacimiento, ¿no? Y esos rangos son necesarios para realizar el diseño de la planta, ¿no? Pero no cubren realmente la variabilidad metalúrgica, ¿no? Para el desarrollo de los modelos metalúrgicos que nosotros necesitamos para poder incorporarlos dentro de un modelo de bloques geometalúrgicos. Y ahí la gran diferencia. Eh, en el ciclo de vida de los activos mineros, obviamente que están amarrados por, como ya se dijo en una diapositiva anterior, están amarrados al ciclo del proyecto, ¿no? Y obviamente en función de que yo comience a recopilar una mayor cantidad de información, obviamente voy a tener una mejor predisposición a poder sacar el proyecto, ¿no? Pero una cosa es avanzar, ¿no? En función a leyes, ¿no? Donde yo tengo una mejor prospección de leyes, tengo eh, una mejor visualización de las leyes, ¿no? Y con ello voy a tener rangos amplios para poder evaluar o poder diseñar una planta. Y otra cosa es entender la variabilidad propia del depósito en función a la variabilidad metalúrgica, ¿ok? Porque cada especie mineralógica, eh, en función del porcentaje de esas especies dentro de un mineral, vamos a tener pues diferentes tipos de comportamientos metalúrgicos, ¿no? En cinéticas, en recuperaciones, en cantidad de materiales secundarios que presenten, en cantidad de acomplejamientos que se van a dar, reacciones ante los diferentes tipos de reactivos. Es una serie de elementos que obviamente van a causar una variabilidad metalúrgica en función a la especie mineralógica. En el tema de los costos, ¿no? El objetivo de las empresas mineras es mantener la curva de costos, ¿no? Porque sabemos que el negocio minero en realidad es un negocio de costos, ¿no? Porque nosotros no podemos, eh, no tenemos ninguna injerencia en el precio de los metales que comercializamos, pero sí podemos controlar nuestros costos, ¿ok? Entonces, por eso es que dice que el negocio minero es un negocio de costos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva operacional, esto significa lograr el flujo óptimo de mineral, ¿no? Desde la mina, ¿no? Hasta el lugar donde podemos nosotros venderlo, ¿no?
o puede ser que de manera general es hasta el punto de embarque del concentrado, ¿no? O pues podemos ser alguna empresa, ¿no? Si queremos abarcar todos los tipos de, por ejemplo, las empresas de oro, que es la venta y el traslado hacia los traders que compran nuestro producto, ¿ok? Entonces lo que buscamos es que llegue al punto, al cliente final en el menor costo posible. Eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, al darle al personal, ¿no?, un mayor entendimiento de las consecuencias de las decisiones tomadas en cuanto a costos, entonces los dueños de las minas deberían crear obviamente una organización llena de defensores del costo, ¿no? Y finalizar el ciclo de aumento en los mismos, ¿ok? Entonces eso es lo que deberíamos estar concluyendo en base a lo que dice Jonathan Smith, ¿no? Entonces, este concepto en realidad tiene una pequeña debilidad, ¿no? Ya que asume, ¿no?, que lo planificado no puede ser optimizado, ¿no? Ya que en mi techo vendría a ser lo planificado, ¿no? Y que no lograría mejorar sobre esto. Entonces, la actividad geometalúrgica lo que hace es lograr optimizar los planes mineros, ¿no? Logran aumentar este techo, este tope, y en algunos casos ganar sobre lo planificado. Entonces, por eso que cuando definimos el tema de la geometalurgia, definimos que lo que buscamos, ¿no?, uno de los objetivos que busca la geometalurgia es obviamente mejorar, ¿no?, el valor del proyecto, ¿ok? Entonces, el hecho de adquirir objetos menos costosos no siempre va a generar el mayor valor, ¿ok? Entonces, lo que buscamos es optimizar, ¿ok? Entonces, lo que buscamos es justamente lo que hemos indicado en la diapositiva anterior, es cómo podemos ganar sobre lo planificado, ¿ok? Entonces, la cadena de valor es una herramienta diseñada para identificar las fuentes de ventaja, ¿no?, y desventaja competitiva en una empresa, ¿no? Entonces, Porter en el año 1993 introduce el concepto de la cadena de valor y propone categorías, ¿no?, genéricas de actividades para describir las diferentes actividades que la empresa realiza para crear valor. Entonces, el objetivo que busca este concepto es la medición de valor, ¿no? Y el uso de diferentes palancas cada vez más efectivas justamente para la creación de valor, ¿ok? Entonces es ahí donde la optimización y el entendimiento de nuestros depósitos es el punto clave, ¿no? Otro es el tema de la gestión en minería, ¿no? Un poco lo que les decía anteriormente, ¿no? La gestión de los recursos minerales en la parte alta de la cadena, o sea, en la parte aguas arriba, y la gestión, ¿no?, de actividades industriales en la parte baja o en aguas abajo, ¿ok? Entonces, es un entendimiento, ¿no?, de cómo el entendimiento de esta materia prima, que para nosotros es el tema del yacimiento, va a permitir crear diferentes tipos, ¿no?, de optimización en todas las actividades aguas abajo. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor, siempre hablamos del tema del margen, ¿no? Siempre cuando yo tenga actividades de apoyo, ¿no?, y actividades primarias, obviamente yo busco este margen de utilidad, ¿no? Entonces, las categorías genéricas, ¿no?, actividades específicas, las cuales describen, ¿no?, la forma como la empresa organiza el conjunto de actividades que le permite explorar, concretar, dar mantenimiento, transportar, comercializar y apoyar sus operaciones mineras. Entonces el margen, o lo que vendría a ser las utilidades después de inversiones, costos y gastos operacionales versus los ingresos por mi producto vendido, ¿no?,
es lo que yo denomino como el margen, ¿no? Entonces, en las actividades primarias es donde principalmente se pueden optimizar, ¿ok? Y encontrar un mayor valor para obtener un mayor margen, ¿no? Y de esa manera evaluar la interacción desde la posición en la cual se encuentra uno con las actividades anteriores o posteriores, ¿no? ¿Ok? Si yo estoy pongamos que estoy dentro de la parte de conminución. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo de evaluar lo anterior al área donde yo trabajo, que vendría a ser el área que me suministra la materia prima, que vendría a ser el área de mina. Y el área posterior vendría a ser el área de flotación, ¿no? Entonces, yo justamente tengo que tener esa evaluación, ¿no? Y cómo interactúo con las áreas posteriores y anteriores. Entonces, una empresa tiene ventaja en costos si su costo total de producción es más bajo que sus competidores, ¿no? Entonces, este resultado puede ser alcanzado por una mina, por una combinación de excelentes características geológicas del yacimiento y la buena gestión de la estrategia y de las operaciones, ¿ok? Entonces, muchas veces las características geológicas del yacimiento disminuyen, ¿no? Porque los primeros años la planificación minera intenta asegurar la inversión del yacimiento, ¿no? El que estoy explotando, y luego que asegure las características del yacimiento son más pobres en términos de distribución de leyes, ¿no? En términos digamos, también de dureza, etcétera, ¿no? Entonces, lo que va a necesitar, obviamente, una mayor gestión en la estrategia y las operaciones para aumentar el valor del negocio, ¿no? Y por eso viene acá la importancia del conocimiento de la cadena de valor, ¿ok? Entonces, la relevancia en el conocimiento de la cadena de valor, ¿no? Va a optimizar el control de los costos e identificar oportunidades perdidas, oportunidades ocultas. En el tema de las actividades primarias, en el tema de exploraciones, consiste obviamente en poder identificar la ubicación espacial de los yacimientos minerales, ¿no? Determinar la magnitud, ¿no? La reserva y calidad, hablando de ley, del mineral, ¿no? Que se encuentra en el yacimiento. Entonces, iniciar procesos de planificación, de reconocimiento geológico, ¿no? Elección del método de explotación, rutas de acceso, ¿no? Temas netamente operacionales, variables de corte, leyes de corte, ¿no? Leyes de cortes marginales, submarginales, económicas, etcétera. ¿Ok? Entonces, en esta etapa no solo se necesita una información geológica, sino también de manera bastante relevante la información geometalúrgica, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? En términos de elección del método de explotación, ¿no? La escala de explotación, las variables de corte, y no solo en términos de ley, sino también en términos de dureza y de recuperación, ¿no? Entonces, lo que busca la geometalurgia es justamente eso, que dentro de los planes de planes mineros exista esta variabilidad que nosotros conocemos en el tema de la ley, pero también existe la variabilidad en el tema, dependiendo del tipo de proceso en el cual yo esté desarrollándome, incluir la variabilidad de la dureza y la variabilidad de la recuperación, y no intentar que la recuperación sea un promedio, ¿ok? Otro de las actividades primarias vendría a ser la logística interna, ¿no? Que involucra las actividades que definen la entrada de materias primas para su posterior beneficio, ¿no? Entonces, la gestión del riesgo en minería, los modelos para identificar, cuantificar y minimizar los riesgos técnicos y financieros a lo largo de la cadena de valor, ¿ok? Entonces, estamos hablando de una planificación a corto, ¿no? Y largo plazo. Entonces es necesario que en esta etapa la información geológica, así como la información geometalúrgica, se encuentren en modelos de bloques, ¿no? Entonces cada bloque
requiere información geológica y geometalúrgica para que el planificador pueda utilizarla en la toma de decisiones del desarrollo de la mina. Y cuando no la tiene y solo tiene las leyes y la información geológica y geotécnica, pero no tiene la información geometalúrgica, entonces luego de realizar la planificación indicada en cada área, vamos a tener diferentes tipos o vamos a utilizar solamente promedios de resultados eventuales, ¿no? Entonces el uso de la geometalúrgica no será eficiente, ¿no? Y podemos tener pérdidas o podemos perder la oportunidad de crear un mayor valor al proyecto y por ende vamos a tener una menor eficiencia, ¿ok? Entonces, incluso podríamos incorporar otros tipos de elementos dentro de nuestros bloques, ¿no? Actividades de cierre, ¿no? ¿Cuánto es el costo de cierre? ¿No? ¿Cuánto va a ser el costo de cierre? ¿Cuánto va a ser el costo de estos del tratamiento de aguas? ¿No? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar y ponemos y empezamos a determinar, porque es uno de los puntos también clave, de determinar cuáles son esas variables importantes que deberíamos de considerar dentro del desarrollo de un proyecto minero, ¿no? En el tema de identificarlos para poderlos incorporar dentro de nuestro modelo de bloques, ¿no? E incluso podemos hacerlo de manera separada por cada tipo de área, ¿no? Si hablamos de la parte de voladura, si hablamos de la parte de conminución, si hablamos de la parte de recuperación, de clasificación, entonces podemos ir incorporando aquellas variables que realmente cambien, ¿no? El curso, ¿no? De la recuperación final en función a identificar estas variables que son de relevancia o que son bastante relevantes en nuestro proceso. Entonces, en el tema de las operaciones, hablamos de la perforación, hablamos de la voladura, hablamos del chancado, de la molienda, de la flotación, del filtrado, de la manipulación de los relaves, hablamos del análisis químico de los minerales y los concentrados. Entonces, hay una serie de operaciones que debemos nosotros tener en cuenta y como les decía, debemos determinar cuáles son esas variables que realmente pueden cambiar el curso de una recuperación, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos es obtener una cantidad de metal y esa cantidad de metal, uno de los parámetros que me puede indicar cuánto o cómo voy en el tema de esta cantidad de elementos que estoy recuperando es obviamente la recuperación, ¿no? Y aparte del tema de la calidad, el porcentaje de los demás contaminantes que debe cumplir para que luego pueda venderse. También en el tema de las actividades primarias tenemos la logística comercial, que son actividades asociadas con el acopio, el almacenamiento y la distribución física de los productos, el manejo de los materiales, las operaciones de los vehículos de entrega, etcétera, ¿no? Es toda esta cantidad de elementos que necesitamos, ¿no? Y luego también tenemos el tema de la comercialización, ¿no? Y hablamos ahí de la bonificación, por ejemplo, por subproductos que aportan valor, ¿no? Y el tema de los castigos o multas por contaminantes. Y acá también tenemos que tener claro que ante la disyuntiva, cuando yo tengo materiales que aportan valor y materiales que me restan valor por el tema del castigo, tenemos que hacer una comparación o un trade-off para poder determinar, oye, qué es lo que me conviene, o sea, cuánto gano yo por la cantidad de elementos que aportan valor versus cuánto pierdo por aquellos elementos con los cuales me castigan, ¿no? También es importante y interesante hacer ese análisis, ¿ok? Entonces, en el tema de la cadena de valor, tenemos la caracterización metalúrgica, la caracterización geológica, ¿no? El tema de las mallas de sondaje, que son que alimentan para poder determinar estas caracterizaciones.
Y aquí, de estas caracterizaciones, yo puedo determinar los modelos de bloques, ¿no? La valorización de los bloques, la secuencia del consumo de reservas, ayudándome del diseño geotécnico, ¿no? El plan de minado con el diseño operacional, ¿no? Los parámetros de los procesos, ¿no? Y el programa de producción, ¿no? Ok, entonces las muestras de sondaje tienen que sostener la variabilidad de depósito para, obviamente, cumplir con los planes de producción. Entonces, una cadena de valor se muestra como se ve en la figura, ¿no? Tenemos un depósito, generamos un modelo de bloques, ¿no? Un modelo valorado, ¿no? Y luego empezamos a determinar o sectorizar, ¿no? La zona donde se ubican, ¿no? Estas diferentes tipos de calidades no solamente de leyes, sino con el tema de la incorporación de los datos metalúrgicos, y podemos obtener un plan de minado, ¿no? El tema es incrementar el valor del negocio. Entonces, la calidad y la cantidad de la información del yacimiento y de las operaciones mina-planta que son empleadas para proyectar el resultado del negocio minero van a determinar la calidad de los planes de producción y su probabilidad de cumplimiento. ¿Ok? Entonces, a veces no logra a veces entenderse, ¿no? Porque los cumplimientos a veces tienen déficits, ¿no? Y a veces lo que falta es justamente esto, ¿no? Es la incorporación de la variabilidad metalúrgica del depósito, ¿no? E ir mapeando nuestro modelo geometalúrgico, porque el modelo geometalúrgico en función, ¿no? O en la medida que va avanzando en el tiempo y en la medida en que los elementos o los materiales o los minerales que nosotros explotamos también va cambiando porque existe una variabilidad del depósito, entonces tienen que ser actualizados también, ¿ok? Entonces no hay que tener temor ante ello. Tenemos que ir actualizando nuestros modelos porque si no simplemente la diferencia entre lo que proyectamos, ¿no? Y lo que cumplimos cada vez va a ser mayor si no actualizamos nuestros modelos geometalúrgicos, ¿no? Entonces la data geometalúrgica se va a integrar al modelo de bloque del depósito y lo que va a permitir es valorizarlos y generar una estrategia de consumo de reservas que maximicen los indicadores económicos del negocio, documentado mediante el plan minero metalúrgico, ¿no? O sea, que si tengo una cantidad de datos muy pequeño para poder reconocer mi yacimiento, obviamente no voy a lograr tener una cadena de valor como la que hemos presentado, ¿no? Pero no solo necesito una cantidad de datos para cubrir la variabilidad, también necesito que esos datos tengan la calidad necesaria para lograr la cadena de valor, ¿ok? Entonces, cuando solo tengo leyes del planificador, entonces el planificador va a ir a buscar la mejor decisión en base a esa variable. Pero cuando le incorporamos resultados metalúrgicos, el planificador va a poder identificar si los sectores a explotar en un modelo de corto plazo tiene la regularidad promedio o sectores muy altos en resultados metalúrgicos o muy bajos. Entonces el planificador va a poder planificar a partir de la disponibilidad de equipos y espacio en el diseño que en la misma ley de fino se logre para mantener una distribución de resultados geometalúrgicos con menos variaciones para que no afecte la performance de la planta, ¿no? Y es así como se debe de incorporar los resultados o la variabilidad metalúrgica dentro de un yacimiento para obviamente tener un plan de minado cada vez más robusto, ¿ok? Entonces acá vemos las operaciones de mina, las operaciones de planta, los atributos de la roca, los atributos de la mezcla, porque hay que tener claro que en nuestros yacimientos no todo sale de un solo punto, ¿no? Sino tenemos diferentes frentes de trabajo y obviamente combinamos. Entonces, ¿cuál es esa combinación adecuada? Porque van a haber zonas en las cuales vamos a tener mayor cantidad o mayor ley,
pero también seguramente no necesariamente voy a tener una mejor recuperación o posiblemente tenga algún elemento contaminante y que tenga que de alguna manera diluirlo con otros frentes para que pueda llegar la calidad necesaria de el mineral a la planta y la planta pueda procesarlos y obtener la calidad que solicita el área de comercialización. ¿Ok? Entonces acá vemos otro ejemplo de la cadena de valor, ¿no? Incremento de los recursos, desarrollos, planificaciones, extracción, procesamiento, y habla acá de lo mismo, ¿no? Recursos mineros, operaciones y mercados, ¿no? La cadena de valor de la gerencia geológica, acá lo tenemos, ¿no? Entonces, acá hay diferentes ejemplos de la cadena de valor, ¿no? Cómo podemos ir incorporándolo, ¿no? Entonces, es un tema de conocimiento, ¿no? De tener este conocimiento, pero enfocado en esa variabilidad de nuestro depósito, ¿no? No solamente variabilidad en la ley, sino variabilidad en el tema de la recuperación, variabilidad en el tema de la dureza, variabilidad en el tema de las distribuciones, porque dentro de un yacimiento existe una variabilidad de composición y una variabilidad de distribución. Entonces, todo esto nos lleva a optimizar, obviamente, nuestras actividades dentro de la cadena de valor. Entonces, la optimización son sistemas de monitoreo y captura de datos en tiempo real para poder ligar los atributos de la roca y los procesos, ¿no? Son metodologías más robustas, ¿no? De escalamiento de los procesos, modelos predictivos más robustos en los procesos de mina y planta, modelos predictivos intermedios que permitan calcular los atributos de la mezcla del material o del blending, como quieran llamarlo, que se alimentará a la planta. ¿Ok? Entonces acá podemos hablar, por ejemplo, del mine to market, ¿no? En realidad hay muchas metodologías, ¿no? Podemos encontrar el mine to mill, el mine to marker, el mine to leach, el mine to plant, etcétera. ¿Ok? Entonces, en el mine to market, ¿no? El que viene a ser el óptimo aprovechamiento de los recursos, se comienza uno a preguntar, ¿no? Está claramente definida y comunicada la estrategia y objetivos del mine to market a la organización y está promovido el involucramiento de las partes, porque todos debemos estar involucrados, ¿ok? Desde las esferas más superiores hasta las esferas más, digamos, hasta las personas de menor rango, ¿ok? Existe un área para gestionar y liderar el mine to market, ¿no? Tenemos un área que gestione, que lidere, que dé seguimiento a la implementación de esta metodología y a los diferentes parámetros que nos vamos a tratar como estrategia, ¿no? Existe un sistema de gestión para ello, ¿no? Se requiere definir las estructuras organizacionales, los programas, las responsabilidades, ¿no? Hay claridad, ¿no? En este tema. Entonces tenemos que comenzar también a crear las bases justamente para que las metodologías, la metodología que tratemos de implementar o querramos implementar, pues se realice de una manera adecuada. Y para eso tenemos que tener un involucramiento de todas las áreas, ¿ok? Tenemos que tener una preparación, ¿no? Y también tenemos que tener claro el tema de la carga de trabajo a las personas que se les va a asignar diferentes tipos de labores, ¿ok? Entonces, lo que buscamos con esto es obviamente optimizar, ¿no? El aprovechamiento de los recursos y estos trabajos buscan pues identificar la cadena de valor y que los profesionales en cada uno de los eslabones logre el mejor resultado, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces acá hay otras preguntas, ¿hay una fragmentación o no? ¿Está organizada, garantizada su integridad y conocida la calidad de esta información? Constituye esta información de entrada relevante al mine to market. Entonces tenemos que comenzar a ver también, incluso hay metodologías como el CIPOC, que uno puede utilizarla para poder determinar, oye, determinar si la cantidad de información que ingresa a un área y la cantidad de información que sale
realmente es relevante, ¿no? No hay doble información, es información que realmente se necesita, o porque a veces sucede en muchos casos que a veces hay información que se pide, pero que no es utilizada, ¿ok? Y es solamente almacenada, ¿no? Entonces es una información, digamos que le da más grasa a la cantidad total de información que carne para poder realmente desarrollar o obtener los resultados que se quiere de cada área, ¿ok? Entonces es importante también determinarlo. Entonces, una información geominero metalúrgica o geometalúrgica en cantidad, de calidad y oportuna vendría a ser la clave para disminuir el riesgo de presentar un error fatal en un proyecto minero, ¿no? Además, determina la calidad de los planes de producción y su probabilidad de cumplimiento, ¿no? Entonces, las categorías genéricas de la cadena de valor son importantes porque van a describir la forma cómo la empresa organiza el conjunto de actividades que le van a permitir desarrollar sus operaciones mineras, ¿no? Con ello van a poder identificar cuáles son esas actividades y reconocer desde qué eslabón de la cadena de valor aportó al trabajo, ¿no? Que aporta trabajo son claves para el éxito. O sea, determinar, oye, qué información que yo aporto realmente van a permitir llegar al objetivo final, que es obviamente la generación de un mayor valor del proyecto, ¿no? Entonces, a veces la incorporación de diferentes metodologías como el Mind to Market más el análisis del CIPOC son metodologías que nos permiten tener una calidad en la información, ¿ok?